¿Qué ocurre ahora? Que todos estos métodos de verificación nos hablan de una capacidad última. Y acá entonces lo que hay que entender es que esa capacidad última se determina por los métodos clásicos que dicta la mecánica de suelo y la ingeniería de cimentaciones, y que prácticamente es una ciencia bastante nueva, que nació en los años 40 apenas, cuando prácticamente el mundo estaba en guerra, estaban haciendo la ingeniería de cimentaciones. Cuando yo le comento esto a mis estudiantes, ellos se ríen porque yo les digo los años 40 nuevos y les parece chistoso, pero es que los procedimientos de diseño estructural que utilizamos en la actualidad, muchos son derivados de los romanos, algunos de los egipcios, y en realidad podemos decir que la ingeniería de cimentación es una ciencia bastante nueva. ¿Qué podemos ver acá? Que en los modelos iniciales, los modelos originales, donde se hacían los análisis de capacidad última, se empezó a estudiar el comportamiento de la cimentación mediante estos tres grandes esquemas. Una falla general por corte, típica de suelos rígidos. Estos son materiales que típicamente alcanzan un punto máximo, inmediatamente llega un mecanismo de colapso. Por lo general son materiales rígidos que experimentan poca deformación, pero al alcanzar el punto máximo de carga, pueden literalmente fallar. Hay materiales ya más blandos que manifiestan fallas locales por cortes, materiales medios, donde sí existe un valor de carga última, pero en este comportamiento gobierna mucho más la deformación que en el primer caso. El material tiende a deformarse mucho antes de alcanzar el valor último. Incluso es muy típico en estos casos que el control de asiento sea más importante que el control de carga o el control de resistencia. Yo hago mucho énfasis en que en realidad sí, hacemos análisis de capacidad portante, de capacidad última, pero el control de asiento de verdad es el que nos da las pautas para un adecuado desempeño de nuestra cimentación y de nuestra estructura. Luego tenemos la falla por punzonado, una falla que no se diseña. ¿Okay? No hay ecuaciones para diseñar fallas por punzonado, simplemente es un mecanismo de falla que se entiende que debemos evitar totalmente, y aquí fíjense que gobierna fuertemente lo que es la deformación. Es decir, sí, existen unos valores de carga última, pero son prácticamente imperceptibles porque existe en el tramo no lineal del suelo, donde se dan las deformaciones no lineales, ya prácticamente el comportamiento tiende a ser asintótico para ya escasos niveles de deformación. Es una falla que debemos evitar contra todo contexto, contra todo pronóstico, porque no tenemos cómo diseñarla y controlarla a nivel numérico ni hacer estimaciones adecuadas. Simplemente cuando caemos acá hay que pasar a un pilote u otro tipo de sistema suelo cimentación. ¿Okay? Y luego vamos a entender que, como les decía, fíjense, el señor Terzaghi en el año 43 plantea su famoso modelo de sistema suelo cimentación, el más tradicional, el que vemos en el paper original y es el que conseguimos en la bibliografía, es el caso de la capacidad de carga bajo una cimentación corrida. Todo esto que está acá son líneas probables de falla. A lo largo de cada una de estas líneas se exceden las máximas resistencias al cortante que se pueden estimar por procedimientos clásicos de la teoría de elasticidad derivadas a la mecánica del suelo, como por ejemplo el análisis mediante círculo de Moore y mediante la aplicación de criterios de falla, como por ejemplo el de Moore-Coulomb, que nos permiten determinar los esfuerzos cortantes actuantes, las máximas resistencias al cortante y validar entonces la capacidad de todo el sistema. Esto proviene de teorías de análisis ya más elaborada a nivel geométrico, como por ejemplo la teoría de Prandtl. La teoría de Prandtl permite incluso estimar la longitud de la superficie de falla y la profundidad a la que se desarrollan los planos potenciales de falla, y en función de esa información también podemos tomar decisiones de cimientos a los alrededores, de cuál es la influencia de nuestra cimentación, si tenemos de repente estratos blandos profundos y este tipo de consideraciones ya especiales para nuestros proyectos. Terzaghi planteó una ecuación general que prácticamente se sigue utilizando en la práctica, y aquí viene otra aclaratoria. Muchas veces me dicen, ¿es que Terzaghi está abolido? No, en ninguna parte dice que Terzaghi haya sido abolido. Simplemente Terzaghi es una de las primeras teorías que se desarrollaron para capacidad portante del sistema suelo-cimentación en cimentaciones superficiales, y lo que ocurre allí es que este modelo clásico ha sido
ha sido actualizado por diversos autores, Besic, Meyerhoff, etcétera, para poder incorporar otras variables, otros coeficientes, otros comportamientos, y simplemente hay ecuaciones más novedosas basadas en la de Terzaghi que incorporan otros efectos. Pero podemos conseguir un estudio técnico perfectamente desarrollado, la capacidad portante por Terzaghi, y no hay ningún problema. Esto es perfectamente válido. ¿Okay? Vamos a ver entonces que Terzaghi también desarrolló ecuaciones para estos coeficientes de carga, estos coeficientes de carga que están acá, el que acompaña la cohesión, el que acompaña la sobrecarga, el valor de Q que conseguimos acá en la profundidad de desplante de la cimentación, y factores de carga que ya dependen del ancho característico de dicha cimentación. Fueron las primeras ecuaciones que se desarrollaron en textos de geotecnia famosos, como por ejemplo el del profesor Brajadas. Pueden conseguirlos ya de forma tabulada, y en cualquier otro también de geotecnia seguramente los consiguen. Y van a ver que para el caso de la falla local, él desarrolló también otras ecuaciones según la geometría para cuadradas, circulares. Ya había desarrollado la corrida, y podemos obtener también factores modificados de capacidad para cada uno de estos casos particulares en los mecanismos de falla local. Fíjense que no está reportado la de punzonado, porque como les decía, es una falla que simplemente debemos evitar contra todo pronóstico. Limitaciones de la teoría de Terzaghi. Es considerado el padre de la mecánica de suelo y fue de las primeras teorías que se empezaron a utilizar para dimensionar cimentaciones. Las ecuaciones son para cimentaciones continuas, cuadradas y circulares. Eso fue lo que pudo desarrollar Terzaghi para este caso en particular, sin meter los innumerables aportes a las geotecnias que hizo en todo su periodo de vida. No aplican para el diseño de cimentaciones rectangulares. No se toma en cuenta la resistencia al corte a lo largo de la superficie de falla en el suelo por encima del nivel de desplante de la cimentación. Si volvemos a nuestro diagrama, Terzaghi en su modelo no había incorporado la resistencia al cortante que se genera en este tramo que le indico acá con el cursor. Estos tramos de acá, él de momento no tenía desarrollado en los coeficientes de resistencia el considerar esa resistencia al cortante. Ni se tomaba en cuenta que la carga pudiese estar inclinada. Entonces ya se generaron, obviamente, quedaron reportadas estas limitaciones, y en función de esto había que seguir trabajando en los modelos y en los mecanismos de falla. A partir de estas limitaciones, entonces, en los años 60, el señor Meyerhoff formula la ecuación general de capacidad de carga, que incorporaba entonces otras cosas que no tenía Terzaghi, como eran los factores de profundidad, y aquí se podía tomar en cuenta lo que era esa resistencia al cortante en el suelo que está por encima del desplante, los factores por inclinación de carga, los factores de forma tomarían en cuenta el que la cimentación pudiese ser rectangular, y en función de eso, obviamente, el diseño bajo una ecuación de esta daría más económico, simplemente porque estoy teniendo en cuenta un mayor número de variables que en su momento Terzaghi no tuvo en cuenta, no pudo desarrollar en el momento que formuló la teoría de capacidad portante conjuntamente con el profesor Peck, y bueno, parte de lo que dicta la historia de la geotecnia y la mecánica de suelo a nivel mundial. Vamos a ver entonces que en el método de Meyerhoff se trabajó inicialmente con los factores de capacidad de carga de Besic, aunque el propio Meyerhoff también desarrolló posteriormente sus factores de carga para poder ser utilizados con su ecuación. Esto siempre es importante aclararlo. Algunos proyectistas utilizan, me incluyo, utilizan los coeficientes de Besic para la ecuación de Meyerhoff, otros utilizan los coeficientes de Meyerhoff para la ecuación de Meyerhoff. Esto es independiente. Hay otros que incluso trabajan con otros factores, también derivados por otros autores, con la misma ecuación general. Y entonces aquí vamos a entender que la ecuación general de carga, entonces va a ser muy versátil, porque ya he entendido el efecto de la forma, me devuelvo, el efecto de la forma, la profundidad, la inclinación, etcétera. Entendido este efecto, vamos a ver que será ya la labor de muchos otros autores el desarrollar diferentes coeficientes para poder trabajar con la misma ecuación general, pero incorporando el efecto ya que hayan podido analizar a mayor detalle otros autores, otros investigadores. ¿Okay? Entonces, en función de esto, fíjense, vamos a conseguir en la literatura, de igual manera,
Vamos a conseguir los coeficientes de forma, profundidad, inclinación. Algunos de estos se han venido actualizando. Si son lectores o usuarios asiduos del Brajadás, como lo somos todos los que estamos en este mundo de la cimentación y la geotecnia, se van a dar cuenta que algunas de estas ecuaciones se han venido adaptando, actualizando según la data que va reportando el profesor Brajadás, según los papers más actualizados, pero en líneas generales giran en torno a este tipo de ecuaciones empíricas y en función de eso se hace el manejo de la ecuación general. Pero ¿por qué es importante entender esto? Bueno, porque cuando ahora vamos a analizar la cimentación, hay que entender que esa cimentación pues está sometida a excentricidad, a momentos flectores. Esos momentos flectores pueden incluso hacer que la zapata esté experimentando zonas de tracción. Vamos a ver que si esas fuerzas aplicadas en la zona de compresión son muy elevadas, entonces podemos tener incluso en ciertos casos zonas de plastificación. Estos análisis son muy interesantes, no nos da el tiempo para hablar de esto, pero les puedo adelantar que las teorías más novedosas de análisis con fenómenos de interacción sobre la estructura buscan controlar el efecto de estas acciones en la cimentación con la finalidad de utilizar estos mecanismos de concentración de tensiones como mecanismos de disipación de energía en cimentaciones para edificaciones. De manera que teniendo un buen manejo de estos comportamientos, algunos autores están aventurándose a fijar ciertos niveles de levantamientos controlados, obviamente controlados, para poder diseñar la cimentación como un disipador de energía natural, en donde simplemente si mi levantamiento está controlado, yo puedo disipar una cantidad importante de energía en la base de la edificación, es decir, que tengo un amortiguamiento natural que me ayudaría a reducir fuertemente las acciones en el diseño y a controlar lo que sería el proceso de diseño, tanto el dimensionado como diseño estructural.